contento contigo, mi Señor. Bésame mi cuerpo de tu enfermedad. Yo tengo un testimonio tan grande de bondad. Yo vivo de milagro con Cristo mi Señor. Y yo sabía que no me quise yo quitar. Dando la vida de mi condición. Yo sentía alivio de mal y crecer. Bastante con tu gracia y tu compasión. Y en la mañana sintió mi corazón algo que llegaría como una bendición. Enfrente de mi puerta estaba un varón. Eran unos hermanos hablando de adoración. Entonces uno de ellos me puso corazón, pidiéndole tuviera de dice compasión. El otro le decía que escucha mi oración. No miren estas obras que corren de Señor. Cuando más desalentado, busco más a mi Señor. Algo bello de mi alma quiere ya desvanecer, pero luego pienso en tus manos voy, Señor. Cuando más lejos estoy, Él me quita mi dolor y me pone la salud a mi humana cabezón. Cuando más lejos estoy, Él me quita mi dolor y me pone la salud a mi humana cabezón. Nada en este mundo ni jamás me faltará. Ni la duda ni la muerte, cuántas cosas habrá, pero sé que Jesucristo de mí no se apartará. Cuando más enfermo estoy, Él me quita mi dolor y me pone la salud a mi humana condición. Cuando más enfermo estoy, Él me quita mi dolor y me pone la salud a mi humana condición. Tus enfermedades las conoce Dios. Él conoce todo y también tu ser. Te lo recomiendo como Salvador. Hoy por tu confianza Él te sanará. Primero quiere ver tu corazón y también tu alma y tu condición.
Salvador. Él vive en los cielos y en todo lugar, y lo necesitas se puede salvar. Lo ha tenido agua que Dios, ellos han salvado, gracias al Señor. De corazón, yo le alabo, yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, y si me falta yo le alabo con las manos, si me faltan las manos, yo le alabo con los pies, y si me faltan los pies, yo le alabo con mi alma, y si me faltan el alma, cada día
Para
misericordia. Gracias te doy, Señor. Bendito sea tu Padre, porque solo por medio de tu palabra alcanzaremos la salvación y la vida eterna, Padre. Bendito sea, Señor, que no tengamos temor, Señor, a la muerte. Temor a ti, sí, Señor, porque tú das la salvación, tú das la vida eterna, Padre. Gracias yo te doy, Señor, porque tú has tenido cuidado de este rebaño, Padre. Bendito sea, Señor, tú conoces mi Dios y tú sabes la necesidad, Señor, porque tú nos tomarás del polvo un día, Padre, y estaremos ante tu presencia, Señor. Permítanos siempre caminar en santidad, Padre, para poder ver nuestro humilde, Señor. De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria al Padre nuestro que estás en los cielos. Señor Jesús, ante tu presencia estamos, elevando nuestra oración a ti, pidiéndote, Señor, que seas tú el que ministra nuestras vidas, que el poder de Dios se mueva en este lugar. En tu nombre sujetamos la perturbación y todo aquello que no agrada a Dios. En el nombre de Jesús pedimos que el poder de Dios nos guíe y ministre nuestras almas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Tenemos un tema muy hermoso. La doctrina de Jesús. Texto bíblico, Lucas 4, 31 al 37. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco,
¿quién eres? El Santo de Dios. Y Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundió por todos los lugares de los contornos. Alabado el nombre de Dios. Gloria a Dios. Amén. Jesucristo venciendo a los demonios con el poder de su palabra. Amén. Jesucristo identifica a los demonios como espíritus inmundos. Todo demonio es espíritu inmundo por su alianza con Satanás, a quien tanto Cristo como los judíos reconocen como Belcebú, príncipe de los demonios. Amén. El hombre en quien moraba aquel espíritu de demonio, que era inmundo, se encuentra en la sinagoga de Capernaum. No en lugares de inmoralidad o corrupción, sino en la sinagoga donde se leía la palabra de Dios. ¿Por qué relata la palabra de Dios que en la sinagoga estaba el hombre poseído con espíritus de demonio? Muchos se ofenden cuando alguien les dice que Dios le ha sacado los espíritus inmundos o de demonios porque están en la casa de Dios. Amén. Puede venir alguien endemoniado y entra a la casa de Dios. Sí, amén. El diablo, no importando dónde esté el ser humano, si usted tiene un mal corazón o por una otra razón fue poseído por un demonio, puede entrar a la casa de Dios aún estando endemoniado. Amén. Amén. No necesariamente el hombre tiene que estar en lugares de pecado o de inmundicia para que tenga demonios. Los demonios poseen al ser humano cuando el hombre no tiene la capacidad de arrepentirse y tener a Dios en su corazón. Sí, amén. Amén. Y es por eso que la palabra de Dios lo registra que él estaba en la sinagoga. Pero los demonios, conscientes de la presencia de Jesucristo, exclama a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco que eres el Santo de Dios. Amén. Ellos reconocen, Amén. ellos tienen el conocimiento en dónde está el poder de Dios. Amén. Amén. Y es por eso que ellos reconocen al cuerpo del ser humano cuando no hay poder de Dios. Cuando no tenemos la capacidad de vivir en oración, alejados de todo acto de maldad. Amén. Y le rogaban que no los mandase, que no los dejase ir al abismo. Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. La palabra de Dios es la que oyeron los demonios y la obedecieron. Amén. Jesús se dirige al espíritu inmundo y lo echa fuera por medio de la palabra. Sal de él, y él salió enseguida del cuerpo de aquella persona. Sí, amén. ¿Qué pasó? El diablo o el demonio derribó al hombre que estaba poseído. Entonces, el demonio, derribándole en medio de la congregación, salió de él y no le hizo daño alguno. Esto sucedió en la presencia de todos los que estaban en la sinagoga. Aleluya. Todos los congregados vieron lo que Jesús estaba haciendo. Sí, amén.
Aquel espíritu inmundo, cuando recibió órdenes del Señor, salió y se fue. Aleluya. En cualquier lugar en donde un demonio es vencido, tiene que irse. Amén. El demonio no tiene la capacidad de poseer a otro cuando es expulsado por el poder de nuestro Señor. Amén. Amén. Gloria a Muchos Dios. tienen temor cuando ven liberaciones que traen su corazón. Créale a Dios porque Dios es grande Sí, amén. Sí, amén. y Él es el que mora en nosotros para que los demonios no puedan tomar posesión de nosotros, Bendito Dios. ni en niños ni en adultos. Gloria a Dios. Ahora, si anda de pecador y viene y quiere echar fuera demonios, lógico que lo van a poseer. Pero un santo hijo de Dios o un niño, cuando se salen de un cuerpo, los demonios se van. Amén. Gloria al Señor. El demonio lo derribó, pero sin hacerle daño. La intervención física lo derribó, pero en lo espiritual los demonios le dicen a Jesús: has venido para destruirlos, porque reconocen el poder que sale de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Alabado Señor. Señor. La Escritura dice: y poder salía de él. Amén. Los demonios, al sentir que hay poder de Dios, huyen. Amén. La manifestación de ellos no puede tener efecto cuando nosotros tenemos el poder de Dios. Amén. Lo derribó. Muchos en estos tiempos, en sus enseñanzas, les digo que llamándose cristianos son blasfemos. Dicen que es, y les da risa cuando alguien lo toca al Espíritu Santo y cae. Dicen que ese es un show, un teatro, cualquier cosa. Amén. No, hermanos, cuando Dios toca a alguien para destruir los espíritus inmundos o para hacer algo en él, el ser humano puede ser derribado por el poder Amén. de Dios, destruyendo al mal. Sí, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El libro de Mateo 10:28 dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Gloria a Dios. ¿Quién es el que puede hacer esas cosas? El temor es a Dios. Amén. El temor es de no pecar, vivir buscando el rostro de Dios. Gloria a Dios. El pecador es el que no tiene temor a Dios, pero el que tiene temor a Dios se aleja del pecado. Jesucristo es el único que tiene la potestad de destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Amén. Amén. El pecador, su lugar eterno es el infierno. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Sí, Sí, amén. amén. El obediente tiene como promesa el reino de Dios. El Señor le dice que teman a Dios, que sean inteligentes, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Amén. Gloria. Porque los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Cuando leemos la Escritura, medite, busque la enseñanza, porque el Hijo de Dios ya no es insensato, es inteligente, tiene a Dios en su corazón. Amén. Las enseñanzas son para lograr alcanzar el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. El libro de Santiago 2:19 y 20 dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Lo que pasó con los demonios que habían poseído a aquel hombre, tenían temor de Jesucristo. Sí.
y huyeron a la voz del Señor. Amén. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Alabado el nombre del Señor. Amén. Mas ¿quieres saber, hombre vano? El Señor nos llama a una regeneración completa. ¿Cuál es el hombre vano? Es aquel que llamándose cristiano pero sin regenerar su corazón, viven creyendo que van al cielo. Amén. Amén. El hombre vano es aquel que acepta a Cristo pero no puede llegar al punto de regeneración, Amén. de transformar su vida. Cuando el Señor nos dice por medio de su palabra que la fe sin obras es muerta, no es porque usted está obrando bien en otro aspecto, es una manera de vivir correctamente, pero lo primero que Dios demanda es regenerar nuestro corazón. Esa es la primera obra que Dios requiere de nosotros. Amén. Gloria al Señor. Cuando el hombre entiende y se regenera, es inteligente y teme a Dios. Es por eso que el hombre, sin haber sido regenerado, llega a hacer cosas que parecen ser buenas, pero no agradan a Dios. Amén. Vemos que las iglesias, cuando hay problemas, cuando hay enfermedades, hay plagas, hasta los que se olvidan del ministerio aparecen llamando por una oración. Sí, amén. Con toda insensatez buscan el favor de Dios. Sí. Amén. Y no es que no conozcan a Dios, sí lo conocen. Son a veces gentes que tienen mucho conocimiento de las cosas de Dios, pero quieren tomar ventaja. Esas almas son vanas de corazón. Porque el verdadero Hijo de Dios y que conoce de Dios, todos los días busca el rostro del Señor. Gloria a Dios. El Señor, llamándonos a ser regenerados, pide que el hombre completamente sea diferente. Quiere que todo hombre y mujer que le acepta como su Salvador, le busque, le sirva, que se humille ante su presencia. Amén. El libro de Mateo 8:6 dice: y diciendo el centurión, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Amén. Él le dio la respuesta al hombre que él iba y lo sanaba. Amén. Y el Señor, al ver la angustia del centurión, le dice: yo iré. Vio que aquel hombre tenía una necesidad y tenía la fe suficiente para que su siervo, su criado, fuera librado de la muerte. Amén. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Amén. Alabado el nombre del Señor. Alabado. Y esa es fe. Amén. Aquel hombre se sentía indigno ante la presencia del Señor, Amén. pero tuvo la fe en Dios y recibió su milagro. Amén. La fe es la que transforma la situación de muchos.
porque el que se mueve en la fe de Dios puede encontrar su milagro. Bendito. El Señor le dijo, al que cree todo le es posible. Amén. Y le dice al centurión, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Él entendió que el Señor era el Dios supremo, que Él le daba órdenes a los demonios, Sí, amén. a las enfermedades. Lo entendió aún no siendo un israelita. Amén. ¿Cómo los hijos de Dios no podremos entender lo que Dios quiere de nosotros? O no podamos entender el poder de Dios que ha delegado a la vida de los verdaderos hijos de Dios. Amén. Esto no es vivir de religioso, esto es vivir bajo la voluntad de Dios. Sí, amén. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Obedecerle, ser santos, amar a Dios, amar al prójimo. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Gloria a Dios. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Poderosa la palabra de Dios. Amén. Amén. Cuando nosotros leemos las Escrituras, entendemos lo que Dios estaba haciendo, el Señor estaba haciendo en la tierra. ¿Por qué entra la duda o temor o aflicción a nuestras vidas? No tema, Dios es grande, Amén. Él es santo, Él es poderoso. Amén. Muchos nos gozamos cuando leemos la palabra de Dios y decimos, qué hermosa esta palabra, qué poderoso es Dios. Pero no activamos ese poder en nosotros. ¿Dejó Dios su palabra solo para que vivamos alegres que Él tenía poder? No, Dios la dejó porque Él nos dio el poder por medio de su Santo Espíritu. Gloria al Señor. Amén. Él dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Amén. ¿Quién recibió la potestad? Jesucristo. Sí, amén. Y después da la gran comisión y dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Porque Él es Dios. Amén. De igual manera, también les dijo que todo aquel que ha creído en Él puede echar fuera demonios. Amén. Ese es el poder de la palabra de Dios. No dice unos cuantos, los que han creído y viven en obediencia. Sí, amén. Amén. No es decir yo creo y puedo, porque hay mucho desobediente que cree, como los demonios creen en Jesucristo, que Jesucristo es Dios y le temen, Sí, pero amén. no obedece. Así hay mucho cristiano que cree, conoce, pero no obedece. Amén. Ahora el problema es obedecerle a Dios. ¿Cuántos hemos determinado nuestra vida al Señor para vivir en la obediencia de su palabra? Gloria al Señor. El poder de la palabra se manifestó en el mismo instante, sanando al criado del centurión. Amén. El Señor declaró la palabra y se manifestó el milagro. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados cuando Jesucristo caminaba en la tierra. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos los enfermos y endemoniados. Amén. Cuando Jesucristo vino, los mismos tiempos vivimos ahora. ¿Cuánta necesidad hay? ¿Cuántos endemoniados? ¿Cuántos enfermos? Amén. Pero ¿qué está haciendo el mundo? Atormentándolos más
afligiéndolos, anunciándoles que ya llegó la plaga, la enfermedad, la maldición. Y el Hijo de Dios, en vez de arrodillarse a orar, corre a las tiendas a buscar algo para sobrevivir cuando llegue la plaga. Amén. Órele al Señor, no busque cosas que son perecederas. Ponga Amén. sus ojos en Jesucristo. Gloria a Dios. Busque que Cristo es grande y poderoso. Amén. Y si ustedes le han creído, nadie será atormentado por el mal. Amén. Gloria a Dios. Nosotros tenemos la promesa de Dios que es grande, que es poderosa. Pero no entendemos la manera de activar el poder de Dios. Dice su palabra que grandes multitudes fueron sanadas en aquellos días. En los días del Señor se sanaron literalmente millares de personas. Fueron libres de espíritus inmundos. Amén. Sus sanidades eran genuinas y tenemos el valioso testimonio de los apóstoles y de los profetas. Lucas, que así realmente testifica que así realmente ocurrió, testifica de la grandeza que Dios hacía, Sí, amén. y él no era uno de los discípulos. Gloria al Señor. Si te sientes enfermo o enferma, preséntale tus problemas al gran médico. Él es el mejor médico a quien pueda consultar. Amén. ¿Cuántos pusieron ya su vida en las manos de Dios Gloria al para Señor. que la enfermedad no les toque? Amén. Ese es el deber de todos. Levantándose, no piense que hay contaminación o maldición alguna. Encomiende su vida a Dios y inicie sus labores. Gloria a Dios. Que Dios lo va a proteger. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, libres de la maldición. Y Amén. toda la gente procuraba tocarle por lo mismo. Amén. Ahora, las iglesias todavía vacías. Espérense que les diga que la plaga llega a toda la nación y van a estar llenas las iglesias. Amén. Sí. Cuando ya pasa la plaga o el mal, todos se olvidaron de que hay un Dios poderoso. Sí, Gloria amén. al Señor. Nosotros tenemos una mente muy mala. Se nos olvida qué hace Dios por nosotros. Si ahora Dios se manifiesta en alguno, la otra semana ya no se acuerda. Tenemos un corazón muy desagradecido a lo que Dios hace. Amén. Y es así como vive el mundo actual. Un día amo al Señor, otro día no, un día me va bien, otro día me va mal. Y muchas veces culpamos a Dios. Véase a sí mismo qué está haciendo, cómo está viviendo. Aquí podemos aprender que muchas de las enfermedades no eran provocadas por causas naturales, sino por el efecto producido por espíritus inmundos. Ahora bien, ¿cuántos creen que o entienden que los espíritus inmundos son enfermedades? Amén. Amén. ¿O creen que Dios les dejó alguna enfermedad? No. No, Dios no enferma a nadie. La enfermedad viene por el pecado, por los demonios. Sí, amén. Y no haga como muchos que si alguien se enferma dicen, de seguro pecó. Tampoco haga eso, porque no todo tampoco es pecado. Hay mucho ser humano que no se sabe cuidar y se enferma. Sí, amén. No peque de esa manera.
Jesús no solo enseñaba acerca del reino de Dios y su justicia. Él vino a sanar a los cautivos, a libertar a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a sanar a los enfermos. Pero lo más importante es que Él vino a salvar, a sanar el alma del ser humano. Amén. Lo cual no hay sanidad en esta tierra. Sí. Amén. Cuando Jesús o Jesucristo sana el alma del hombre o de la mujer, esa persona es libre. Amén. El Señor dijo, y la verdad os hará libres, porque Él es la única verdad que existe en la vida de todo ser humano. Gloria al Señor. La gente se empezó a dar cuenta que poder salía de Él y procuraban tocarle. La unción que Jesús tenía provocaba que la gente sanara, y por eso todo el mundo procuraba tocarle. Aleluya. Lo mismo es ahora. Alguien les dice, allá está alguien haciendo milagros, dejan hasta su iglesia y van a buscar al que le va a sanar. Porque no han entendido de qué manera obra Dios. Amén. Gloria al Señor. Los resultados eran tangibles y evidentes. Era imposible no darse cuenta que Jesús producía poder para libertar y para sanar. Amén. Él es el que sustenta todo. Todo lo que ven y no ven nuestros ojos es sustentado por Dios. Amén. Amén. De igual manera, el Hijo de Dios lo recibió en su corazón. Al recibirlo en nuestro corazón, y si vivimos en la obediencia por medio del Espíritu Santo, nosotros podemos tener el poder de echar fuera demonios, Amén. de sanar a los enfermos. Amén. Yo creo que nosotros debemos buscar la manera de amar a Dios. ¿De qué manera podemos hacerlo? Leyendo la Escritura, orándole al Señor. Amén. También debemos de buscar que Cristo, que vive en nosotros, se manifieste en toda su plenitud, se manifieste en milagros y señales, para que todos reconozcan que Él vive en nosotros, Amén. Amén. que Él sigue haciendo milagros y señales. ¿Cómo lo vamos a lograr? Buscando el rostro de Dios, Gloria al Señor. ayunando, orándole a Dios, dirigiéndonos por medio de las Sagradas Escrituras. Si a alguien le nace hacer un sacrificio le nace en su corazón hacer un sacrificio al Señor para humillar su carne, hágalo. No espere que alguien lo mande, porque cuando alguien le mande, no es para Dios. Aleluya. Tampoco quiere decir que va a vivir solo en sacrificio. Mucha gente se encierra en malas maneras de pensar en las cosas de Dios. Nosotros tenemos que entender con la sabiduría de Dios, y Dios nos va a poner el deseo en nuestro corazón. El Señor dijo, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Alabado el nombre del Señor. Alabado sea. Nosotros estamos viendo que en el nombre de Jesús echamos fuera demonios. Amén. Y todavía no hemos entendido que el reino de Dios ha llegado a esta tierra, a nuestros corazones. Sí, amén. Él irrumpió con poder el día que resucitó de entre los muertos y derramó de su Santo Espíritu para que toda alma que en Él creyere no solo fuera salvo, sino que recibiere el poder de nuestro Señor. Amén. Dios puede hacer milagros hoy, mañana,
todos los días de nuestras vidas. Gloria a Dios. Pero deja que el Señor se manifieste y procura que la verdad de Jesús sea accesible a todos los que te escuchan. Aleluya. Que de su boca no salga otra cosa más que palabra santa de Dios. Gloria al Señor. Que en todo momento nosotros tengamos una buena relación con Dios. Y de esa manera le permitiremos al Espíritu Santo que se manifieste haciendo cosas grandes en la vida de todos. Amén. Porque no luchamos por la salvación solamente nuestra, sino que hay muchas almas que salvar. Amén. No tenemos una palabra en donde diga que como egoístas luchemos por nuestra salvación nada más. Cuando se los acabo de mencionar, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Amén. Amén. Y lo va a hacer porque ama a Dios y ama al prójimo. Bendito sea el Señor. Y esto está escrito aquí. Él dijo en el libro de Marcos 16:17, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esa es la promesa del Señor. Amén. Amén. Estas señales seguirán a los que creen en el nombre de Jesús. Ahora bien, el creer no es una simple palabra. Cuando el Señor dice el que cree, es el que obedece. Amén. El que obedece es el que tiene el Espíritu Santo de Dios. Sí, amén. Porque el desobediente no tiene el Espíritu Santo de Dios. Sí, amén. Porque el Espíritu Santo no es desobediencia, es la guianza del hombre por medio de Dios. Esa es la Amén. relación Gloria a Dios. de Dios con el hombre, el Espíritu Amén. Santo. Aleluya. Y el Espíritu no viene para confusión. El Espíritu no viene para enseñarlos palabras obscenas o odios y rencores. Amén. El Espíritu de Dios llegó a nosotros, lo recibimos para que nosotros seamos santos hijos de Dios. Gloria al Señor Jesús. Usted no puede decir, Dios me habló que Julano se va a morir. Esas son perturbaciones que tiene en su mente. Aleluya. Porque no hace caso o porque no deja esto y lo otro. Dios no obra de esa manera. El Señor lo que trae a nuestra mente es benigno, es amor de Dios. Amén. Dios no dio el Espíritu de Dios para destruir, sino para edificar. Amén. Muchos profetizan en contra de la actitud del Espíritu Santo. Gloria al Señor. De seguro han de ser profetas de Baal, porque no entienden al poder de Dios. Sí. El poder de Dios es el que trae palabra de vida, Amén. el que puede fluir en el ser humano y llevarlos al conocimiento de la verdad. Eso es el Espíritu de Dios. Aleluya. La palabra que el Señor nos dejó para que nosotros alcancemos la salvación es una exhortación en el amor de Dios. Amén. La exhortación de Dios está aquí, no en la mente del hombre. Saben que el hombre es capaz de hacer cualquier barbaridad, no tiene límites para hacer malo el ser humano cuando se lo propone. Amén. Es por eso que nosotros pidámosle la guianza a Dios para que lo que salga de nuestra boca sea para edificar a los demás. Amén. Amén. Aleluya. Tenemos la palabra tan hermosa para que el Hijo de Dios reconozca que Dios
está con nosotros. Dice así, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Ahora bien, ¿qué hace falta ahora? Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Alabado el nombre del Señor. Gloria a Dios. Amén. Habemos muchos que estamos cerca de recibir a Cristo en nuestro corazón o de ser regenerados. Porque hay muchos que han recibido al Señor pero no han encontrado ese momento de permitir que Dios entre a su corazón. Y el Señor dijo, rasgad vuestro corazón, no vuestros vestidos. Amén. Ustedes verán muchos que lloran, caminan de rodilla y dicen, ¿cómo lo usa el Señor? Es el momento en que nosotros entendamos que ese poder de Dios ha llegado a nuestro corazón. Amén. Y que lo hemos podido rasgar para desechar todo sentimiento que no agrada a Dios. Gloria. Y que se manifieste lo que confesamos con la boca. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Alabado el nombre del Señor. Es un mensaje muy claro para todo aquel que no ha recibido al Señor o que ya lo ha recibido y no ha podido entender que ese corazón tiene que estar limpio. Sí, amén. No es el nombre de llamarse cristiano o que salude con mucho amor a sus hermanos, pero con hipocresía. Lo que Dios requiere es que si lo confesamos con la boca y llegó al ser filtrado en el corazón, sea para justicia, para guiarnos como verdaderos hijos de Dios. Y la palabra de Dios es la que se va a manifestar dándole vida, y vida en abundancia, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Póngase de pie y nos vamos a orar. Señor Jesús, ante tu presencia estamos, pidiéndote, mi Señor, que te manifieste grande y poderosamente, que de tu Santo Espíritu derrames, Padre, sobre cada uno de tus hijos. Santo, santo es el Señor, y yo en tu nombre, Jesús de Nazareno, he encomendado esta congregación. Desata fuego del Espíritu Santo, Padre. Hay poder en tu preciosa sangre. Santo es mi Padre y poderoso para bendecir, para libertar, para sanar. El que trajo enfermedad, dolor, aflicción, tristeza, extienda sus manos, que el Señor camine en este lugar. Amén. Si lo reconoció el ciego Bartimeo, que no lo reconozcan los hijos de Dios, que lo recibieron en su corazón, que Él está en este lugar. En el nombre de Jesús, desata fuego del Espíritu Santo, Padre. Sana estas almas, libértalos de toda cautividad, libértalos de todo temor. En el nombre de Jesús, pido fuego del Espíritu Santo. Hay poder en la sangre de Cristo. Santo, santo es el Señor y poderoso para hacerlo. Yo en tu nombre, Jesús de Nazareno, bendigo esta congregación y declaro bendición, liberación, sanidad en el nombre de Jesús. Así te pido, Padre, por nuestra nación, porque en tu nombre se cancela todo virus, toda maldición que ha tocado la nación. Pedimos por el mundo entero. Conocemos, Padre, todo lo que está viviendo el mundo con ese virus y epidemias que han tocado al ser humano. En tu nombre, Padre, elevamos nuestra oración al cielo, pidiendo tu misericordia, Padre. Y en tu nombre reprendo al virus que ha entrado
lo declaramos vencido por el poder de la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús, esta congregación está salvo de la maldición, porque tienen un Cristo vivo, que en este momento extiende su mano para librarlos, para bendecirlos, y tu preciosa sangre se manifestará sanando a cada uno de tus hijos. Te lo hemos pedido en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Así también, si hay alguien que no ha recibido al Señor y lo quiere hacer, créale al Señor y repitan conmigo que el Señor es grande para recibirlo en su seno. Amén. Bendito sea, Padre. Señor Jesús, en esta hora te pido, Padre, que perdones mis pecados. Te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida, porque yo he creído que Dios te levantó de los muertos. En el nombre de Jesús, he venido a ti para que pueda recibir el perdón de pecados. Te lo he pedido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.